Bueno, hermanos, queremos hacer un pequeño conversatorio esta mañana, gracias Lady, con este tema de la resurrección. Y si ustedes no conocen, Milton es nuestro querido hermano que hace parte de nuestra iglesia, teólogo, profesor de Antiguo Testamento, doctor en Antiguo Testamento, mejor dicho, no sigo. Pero para los que no lo conocen, Milton es alguien muy querido y yo le dije, Milton, ¿qué tal si hacemos algo el domingo hablando del tema de la resurrección? En este tema de lo que sucedió. En estos días estábamos hablando con Milton y Milton dijo algo muy interesante. Dijo, si Jesús no hubiera resucitado, pues hubiera sido el charlatán más grande del mundo o hubiera sido como cualquier otro de esos que habían en esa época. La resurrección es de lo que hace el cambio de toda la situación. Por eso es tan importante y nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto. Por eso nosotros nos reunimos los domingos, porque fue el día en el que el Señor resucitó. Por eso es tan importante entender qué fue lo que sucedió en la resurrección para todos nosotros. Así que, Milton, hermano, ilumínenos. Mentiras, Milton, una preguntita. Alúmbrenos, como dijo don Guillermo. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Lo primero que me gustaría decir es que es muy difícil uno venir a hablar aquí después de un tiempo de alabanza como el que hemos tenido, tan animado, como para decirle que agarren la almohada y acomódense. Pero bueno, ya. Sí, ya, de una. Pues sobre la resurrección hay muchas cosas que se podría decir. Me interrumpes cuando quieras. No, sí, está bien. Pero uno al observar los relatos de los evangelios, algo que uno nota es que los evangelistas corren algunos riesgos grandes, en el sentido de que no dan por hecho de que la resurrección todo el mundo creyó. Cierto, a veces uno piensa de la gente en la antigüedad y uno dice, bueno, creyeron en la resurrección porque en esa época la gente ignorante creía todo. Cierto, a veces se piensa así. Creyeron en la resurrección porque, bueno, no había Netflix, ¿qué más iban a hacer? No había más distracción y le dijeron la resurrección y todos creyeron. Y resulta que el evangelio a mí me parece que corre unos riesgos grandes porque dice que ni la esperaban. La mayoría de ellos, de los discípulos, no esperaban que Jesús iba a resucitar y más bien sintieron que ya esto era un asunto, una causa perdida, ¿cierto? Pues lo mataron, perdimos, volvamos cada uno a lo que hacíamos antes, y aún después de que les hablan de la resurrección, el mismo evangelio dice que algunos de los seguidores de Jesús no creen al testimonio que les dan las personas que eran mujeres, todas las primeras que vieron, que fueron testigos de la resurrección. Entonces, pienso yo que es necesario valorar el testimonio de los evangelios en ese sentido. Voy a seguir hablando y si quieres interrumpirme, me interrumpo. Hay un dato que a mí me parece importante en los evangelios y es que pensando en las diferentes reacciones de los que conocieron a Jesús, que vieron los milagros, lo escucharon predicar y todo eso, y es que es posible mantener un tipo de fe y de devoción a Jesús y a Dios sin creer en la resurrección, sin saber de la resurrección. Las mujeres mataron a Jesús, lo sepultaron, ellas van a hacer lo que corresponde, ¿no? Ir al sepulcro, ver que todo está bien. Es decir, mantienen la devoción a Jesús, ¿cierto? Fue nuestro maestro, el que nos enseñó. Mantengamos viva la devoción, el respeto a lo que nos enseñó y todo eso.
Cierto, a mí me parece que ese es un dato muy importante porque la resurrección es después la que cambia todo, en el sentido de cambia la devoción. La devoción ya no es, bueno, fue un gran maestro, nos enseñó muchas cosas, en fin, qué bonito que hablaba, recordamos estas cosas y mantienen viva la devoción, pero una vez resucitado el Señor, ya la cosa cambia. Entonces, que Jesús haya resucitado o no haya resucitado es... Voy a ver si me sale bien lo que voy a decir. Es el evento fundamental de la fe cristiana que valida todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y también desde una perspectiva cristiana valida el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Porque son las Sagradas Escrituras ya no solamente de los judíos, sino también de los cristianos. La resurrección de Jesucristo valida el Antiguo Testamento y le da vida al Antiguo Testamento para nosotros. Milton, me gustaría que leyéramos juntos Lucas 24, si tienen ahí en sus Biblias, y vamos a leer el relato de después de que las mujeres van y cuentan y dicen, Jesús resucitó, y todos estaban ahí como, imagínense, el viernes que estuvimos acá en el tiempo de oración, terminamos y yo les dije, piensen en que ustedes son un discípulo de Jesús que caminó con él 3 años, que creyó en lo que él decía, creyó en que era el Mesías, el Rey, que iba a hacer, a cambiar la situación, y usted lo ve ahí colgado en una cruz, como dejándose matar. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando estaban pequeñitos. Yo crecí en un hogar católico y veíamos las películas de Jesús en Navidad, en Semana Santa y en Navidad también. Éramos así de católicos. Pero me acuerdo que cuando veía la película de Jesús, a mí me daban ganas de meterme al televisor y ayudarle a Jesús. ¿A usted no les pasaba eso? ¿Por qué se está dejando matar? O sea, ¿por qué nadie hace nada? Y él como que era como ese sentimiento de impotencia que no entendía. Mire lo que pasa entonces en Lucas 24, versículo 35. Dice, luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? Yo me tiro por una ventana y digo, Dios mío, qué susto tan horrible. Les dijo... Versículo 37, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón tan lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer lo que decía Milton ahora, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron, yo me imagino esa escena, métase usted ahí, le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Yo creo que todos lo miraban como, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén. Amén. Bueno, Milton, ahora sí.
¿Qué fue? Tratemos de pensar en algunas cosas. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en la resurrección? Si es el evento más importante de la fe cristiana y el que nos da, valida también el Antiguo Testamento, pero también valida nuestra fe en Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué es tan importante para nosotros entender qué fue la resurrección? ¿Qué sucedió ahí entonces? Bueno, cuando uno lee los evangelios sobre cómo mataron a Jesús y por qué lo mataron y todo eso, la impresión que da es que lo que uno dice como, no sé si ustedes están familiarizados con la llamada novela negra, donde siempre el mal gana. Entonces el relato de los evangelios hasta cierto punto y de pronto desde la perspectiva de los discípulos es que otra vez ganaron los poderosos, los malos ganaron y ya se acabó todo, no hay más nada que hacer, volvamos a la vida normal. Y lo que ocurre en la resurrección, y otra vez yo insisto en que los discípulos les cuesta creer la resurrección. Y ellos son de la época y son del momento y están ahí mismo. Y lo que ocurre es entonces que lo que ocurre en la resurrección es la victoria de Dios sobre una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Es una victoria sobre la muerte, es decir, la muerte no tiene la última palabra. Con la muerte del cuerpo de la persona no termina la vida, no termina todo. Y también es el triunfo de Dios sobre la maldad, el triunfo de Dios sobre el mal. Y esta es es como contraintuitivo, no es la manera como uno espera que se derrote el mal. ¿Cierto? ¿Cómo es nuestra idea que se derrota el mal? Se derrota el mal con más fuerza de la que tienen los malos. Nosotros venimos con armas, con ejércitos, con todo y la forma y tal vez eso hace parte de lo que experimentan los discípulos, de no creer que esa es la forma como Dios derrota el mal. ¿Cierto? Esa no es la forma como hemos entendido que Dios derrota la corrupción, la maldad, los poderosos y todo eso. Entonces, este es el evento, en consecuencia, que da esperanza total. Es decir, por eso decimos que lo cambia todo, porque al leer otra vez el relato de los evangelios, para los discípulos lo cambió todo. Es decir, ya ellos reconociendo al Señor resucitado, dicen: Dios triunfó sobre la maldad. Dios triunfó sobre el pecado. La muerte no tiene la última palabra sobre la vida de ninguno de nosotros. La muerte no tiene la última, ni la muerte, ni la maldad, ni la corrupción tiene la última palabra sobre nosotros. Entonces la resurrección es lo que determina a última hora si uno vive la vida con esperanza o con derrota. Y no se trata de mero optimismo, ¿cierto? No es cuestión de pensar positivamente que todo va a salir bien, sino un hecho fundamental de la fe es que Dios derrota la maldad, que Dios derrota la corrupción y Dios derrota la muerte. Y por eso es que cantamos. Fíjense, curiosamente, con respecto a otras de las grandes fees del mundo como el Islam y eso, no cantan. El culto de ellos no cantan. Y una de las marcas de la fe cristiana es el canto, la celebración. Yo no soy la persona más alegre de este mundo, pero... y eso que es costeño. Así como algunos dicen que la procesión va por dentro, yo llevo la alegría por dentro. Que no se me ve mucho, pero es la cuestión definitiva de la esperanza, ¿cierto? ¿Cómo asume uno la vida? ¿Cuál es
la perspectiva general que uno tiene de la totalidad de la vida y de las cosas es la esperanza de que Dios derrota el mal. Amén. Miren, el enemigo del ser humano era ese, la muerte. Y Jesús lo que hizo fue venir y vencer la muerte. Por eso para nosotros la muerte no es el final. Es el momento en el cual nos encontramos con el Señor y bueno, yo he visto gente cristiana morir y mueren con una esperanza y una tranquilidad que uno dice, es verdad esto. Entonces, ese es parte, ¿iba a decir? No, un testimonio no mío, sino de un amigo. Una experiencia que yo tuve con un amigo con el que trabajamos juntos en un proyecto de investigación, él colombiano residente en Alemania, y un proyecto de investigación que hicimos aquí en Colombia. Y él le encontraron cáncer en el estómago, lo operaron, le retiraron todo el estómago. Y en esos días que él estaba pasando por todo eso, nosotros estábamos en comunicación. Y una esposa, tres niños menores de 10 años. Y me describe estas palabras. Me dice, voy a morir. Me preocupan y me duelen mis niños y mi esposa, que los voy a dejar. Y dice, pero siento una paz y un gozo en mi corazón que no te lo puedo explicar. Me dice, voy a encontrarme con el Señor. Dice, nunca en mi vida había experimentado yo esta alegría y este gozo que yo siento en mi corazón. No sé qué es, pero es la obra de Dios en mí. Y a la semana murió. Pero yo les digo sinceramente, yo dije, qué envidia. No, este hombre habla de que es lo que uno encuentra en la Biblia, ¿cierto? A veces del gozo indescriptible, de la alegría, de la paz, que no hay palabras para decirlo. Y este hermano en la fe, el año pasado apenas experimentó eso cuando estaba ante la perspectiva de la muerte. Es que iba a morir. Y una semana antes de morir, dice lo que dice la Biblia, que es la experiencia del creyente que cree en la resurrección, que cree que la vida no termina con un cáncer, que cree que la vida no termina con una desgracia, sino que vamos a estar con el Señor. Amén. Gracias, Milton. Esta semana, bueno, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, pero yo esta semana fui a Monserrate. Semana Santa, y fui a Monserrate. Fui con Violeta a Monserrate a conocer. Y una de las cosas que vi, y lo digo con mucho respeto con los católicos, pero algo que veo es siempre las imágenes de Jesús sufriente. De hecho, se llama el Jesús caído, el caído de Monserrate. Y la gente pasa, es muy bonito, es un lugar muy bonito. Y me hizo recordar de un teólogo misionero, Juan Macay, que escribió un libro, El otro Cristo español, y él habla de cómo el Jesús que nos llegó aquí a Latinoamérica a través del catolicismo es un Jesús sufriente, con llagas en el piso, impedido, digámoslo así, y derrotado. Pero nosotros no hablamos mucho de lo que sucedió en la resurrección. Y por eso es importante entender esto, porque a veces nuestro énfasis es ahí en el Jesús que sufrió, que claro, para poder haber habido una resurrección necesitaba morir, necesitaba la cruz. Pero ese no fue el final fue la resurrección. Entonces, Milton, digamos que aquí hay más pues alguna pregunta es ¿por qué para nosotros ha sido tan importante o tan central esa imagen de Jesús en la cruz y no tanto el Jesús resucitado? Bueno, la teología de la cruz es también importante y es fundamental para la fe cristiana. Hay un libro a propósito, les recomiendo
sobre qué significa la cruz del escritor inglés John Stott, que se llama La Cruz de Cristo. Este es un excelente libro sobre toda la teología cristiana de la cruz. Ahora, hay dos extremos, ¿no? El extremo de los cristianos que rechazan la cruz. Que de hecho desde el viernes ya celebramos la resurrección, por eso dijimos, no, el viernes es el momento para recordarla, el sacrificio. La cruz, el crucifijo, es como, se toma como una maldición, que un cristiano no debe usar una cruz porque eso es señal de maldición y todo. Pero fíjense ustedes que había una palabra, la palabra ictus. Ustedes han escuchado que es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Significa Jesus Christus huius Theos Soterios o Soter. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, pero es un acrónimo y en forma de un pez que tenían los cristianos en una época para como digamos señal de que se identificaban como cristianos. Pero al pescado le ganó la cruz. Y el símbolo que permaneció y que adoptaron los cristianos fue el de la derrota. Sí, pero es como la derrota de la victoria, o no sé cómo decirlo, la derrota que es victoria, la derrota que no es derrota, pero que o sea, hay la teología de la cruz, del sufrimiento y del padecimiento, aún de los cristianos, sí es muy bíblica, ¿cierto? Y en el apóstol Pablo, por ejemplo, encontramos que se refiere mucho a esto, y él habla hasta de completar en su cuerpo los padecimientos de Cristo. Es decir, y también habla en Hechos de los Apóstoles de que quien quiere ser la vida cristiana, vivir la vida cristiana como es debido, va a sufrir. Y también Jesús habla del que quiera seguirlo a él, que tome su cruz y lo siga. La cruz no es el mal marido, la cruz no es la mala mujer. No, en la Biblia la cruz no son esas cosas. La cruz es algo mucho más serio y mucho más grave para la vida del cristiano. Es el estar dispuesto a someterse a padecer por causa de Cristo, a sufrir por causa del Evangelio, por causa del Evangelio y la ética a la que conlleva el Evangelio. Entonces, tenemos tal vez una relación ambigua con la cruz, Sí. en el sentido de que puede convertirse en un amuleto, puede convertirse en señal de derrota, pero la teología bíblica de la cruz es de una gran riqueza porque es la muerte, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, no es para que nos quedemos ahí, ¿me entienden? Es decir, que hay resurrección, pero tampoco es para que rechacemos la cruz. Es decir, la cruz es parte esencial de la fe. Yo me atrevería a decir que es posible que la cuestión del Cristo sufriente más bien se ha utilizado con fines políticos y fines de manipular a la gente, de que acepte que le tocó sufrir porque Dios lo quiso así, y entonces no vamos que fue una forma como se enseñó a los indígenas, a las gentes sometidas en América, para que no se sublevaran, ¿cierto? Una teología del sufrimiento con fines políticos, ¿cierto? Entonces eso ya es otra cosa. Pero que eso ha sido predominante en el continente americano de habla hispana y portuguesa, sí es una realidad. Bueno, y una última pregunta, Milton, que quisiera que habláramos un poquito es,
¿qué sucede en nuestras vidas a raíz de la resurrección? Porque yo creo que aquí todos nosotros, bueno, puede ser que alguien aquí todavía dude y diga, yo no sé si Jesús resucitó, eso puede ser algo simbólico, no fue algo físico, algo real. Creo que la gran mayoría creemos que sucedió y que la tumba está vacía, ¿cierto? Pero, ¿qué significa eso para nosotros en nuestra vida? ¿Qué implicaciones tiene eso en el diario vivir? ¿Qué significa que yo creo que Jesús resucitó y estoy celebrando que Jesús resucitó? Pero ¿eso qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo eso impacta mi vida? ¿Cómo eso cambia mi vida? ¿O simplemente es una creencia que tengo y que listo, eso es parte de mi fe, pero eso no tiene nada que ver con el día a día, con el diario vivir mío? Y aquí hay un punto importante, pero Milton, ahí... ¿Cómo impacta entender y creer en la resurrección en nuestra propia vida, en el diario vivir? Bueno, primero la historicidad de la resurrección en los evangelios es muy importante, ¿cierto? Es decir, ¿Cristo Jesús resucitó o no resucitó? ¿Cierto? Pero ha habido ideas de que, por ejemplo, que lo importante es que Cristo resucite en nuestros corazones. No que haya resucitado en la historia, no, es que si resucitó y Pablo dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos gente digna de lástima porque estamos detrás de un fantasma, detrás de una cosa que no es real. Yo diría que la resurrección de muchas maneras trivializa muchas otras cosas de la vida, tal vez a las que nosotros le damos gran importancia. ¿Cierto? A mí me parece que la resurrección, además de darle a uno esperanza, trivializa muchas cosas. No significa para mí que entonces dejemos que destruyan el planeta, porque de todos modos vamos a resucitar. ¿Qué importa si los ríos están contaminados, si no hay vida marina, si se mueren las especies? No importa, porque vamos a resucitar. Eso no es significado de la resurrección, porque la Biblia habla más bien de la renovación de todas las cosas, ¿cierto? Hay una idea de que ya todo, nada importa. Esa no es la idea de la Biblia sobre la resurrección. Pero yo digo, bueno, una cosa para no alargarnos, que sí pone la vida en perspectiva, me parece a mí, la resurrección. Esto no es todo, ¿cierto? Esto que vemos aquí no es todo. Hay cosas que uno tiene que decir en algún momento, bueno, no importa esto. Si se pinta esto de este color y de otro color, eso es lo que menos importa en esta vida. Y entonces, por lo tanto, me parece que nos lleva a pensar entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que más importa? Lo que más importa es qué es lo que perdura, ¿cierto? ¿Qué es lo que dura para la eternidad? ¿En qué podemos invertir la vida que tenga valor? Y no quiere decir que todos tienen que ser pastores y misioneros o cosas así, sino que en lo que nosotros hacemos, en el llamado que Dios nos ha dado en la vida, ¿qué es lo que importa en esto que hacemos? Es decir, ¿qué huella dejamos nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué significamos nosotros para las personas con las que trabajamos? ¿Qué ánimo de vida nosotros le podemos dar a ellos? ¿Qué esperanza le podemos dar? Sobre todo en esta época que nosotros estamos viviendo, donde hay tanta desesperanza, tanto dolor, tanta soledad, tanto abandono, tanto sinsentido de la vida. Entonces la resurrección me parece a mí que juega un papel muy importante. Pero como uno ve en el Evangelio, la creencia en la resurrección, como cualquier creencia, no se puede imponer, ¿cierto? Es obra de Dios por su Espíritu en el corazón de las personas. Obra que ocurre, me parece a mí, en la comunidad. Entonces, también como comunidad me parece que estamos invitados a preguntarnos, ¿nosotros somos comunidad
de gente que cree en la resurrección, nuestra vida de comunidad es como la vida de gente que cree en la resurrección, o es como la vida de cualquiera que no cree en nada de eso. Una cosa que quiero compartir también de lo que sucede, digamos, las implicaciones prácticas para nosotros es esta. Para los judíos, y Milton me corrige más en esto porque Milton sabe más del tema, pero los judíos no tenían un concepto como el que nosotros tenemos del cielo y la tierra. Nosotros tenemos un concepto muy platónico del cielo. O sea, ¿cómo nos imaginamos el cielo? Como algo por allá, ¿cierto? Blanco, los ángeles con alas y la arpa blanca, ¿es cierto? Como ese es el cielo. Esa es una idea platónica del cielo, no es una idea bíblica. Porque para los judíos el cielo y la tierra estaba de alguna manera, tenían como unas intersecciones, estaban fusionados. Y eso ocurría mucho en el templo. Cuando ellos cantaban o estaban en el templo, digámoslo así, ellos, de hecho, si uno lee Levítico, por ejemplo, o Números, y uno lee cómo el Señor es tan detallado diciéndole a Moisés, tiene que hacer esto así, 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 con unos detalles, porque de alguna manera era como un pedacito del cielo en la tierra, donde él iba a habitar. Porque el cielo no es un lugar, sino la presencia de Dios. O sea, Dios habitaba en ese lugar, aquí en la tierra. Entonces, para el judío había como una idea de que el cielo no estaba tan lejos como nosotros pensamos en el cielo por allá y nosotros estamos aquí en la tierra. Yo creo que lo que sucede en la resurrección también es que se ocurre una intersección entre el cielo y la tierra. Y comienza de alguna manera, a lo que Pablo menciona, una nueva creación. Comienza a gestarse una nueva creación del cielo aquí en la tierra, o una vida del cielo más bien aquí en la tierra. Por eso, cuando Jesús resucita con un cuerpo muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Porque miren que Jesús resucita, y Jesús, para mí, es el prototipo de esos nuevos cuerpos que vamos a tener en el cielo, cuando todo sea renovado, cuando el Señor vuelva por segunda vez. Porque mire que Jesús resucita y Jesús aparece en medio de ellos, pero también era carne, y él dice, tóquenme, y tengo hambre, comamos, y luego desaparecía, traspasaba como paredes, o sea, era una cosa loca. Así va a ser. Milton, si estoy diciendo una herejía, por favor, hermano, me corrige. No, eso es cierto, pero la Biblia no dice que era loca. No era loca. Pero era el prototipo de los nuevos cuerpos, unos cuerpos diferentes. Jesús es ese nuevo cuerpo que tiene las capacidades de aparecer, de estar, de ser tocado, pero de desaparecer. Nosotros no tenemos eso. Y ese es como el fruto de la nueva creación. Entonces, para mí esto es muy importante, porque más que ser como una historia y entender lo que sucedió en la cruz o entender lo que pasó con Jesús en la resurrección, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es hacerme entender la resurrección, que la resurrección es el evento que cambia la historia de la humanidad. Y al Jesús resucitar de los muertos, lo que hace es unir el cielo y la tierra. Por eso nosotros podemos tener vidas del cielo aún aquí en la tierra, porque no es un lugar por allá, vamos para el cielo. Y además yo no tengo ese concepto de que me voy a morir y me voy para el cielo y todo es el cielo. No, yo lo que creo es que el Señor va a restaurar su creación. De hecho, eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, la resurrección es como ese inicio de una nueva vida, y eso tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy, porque usted puede vivir la vida del cielo desde acá, entendiendo la esperanza del Señor desde acá, viviendo la salvación desde acá. Y eso para nosotros es difícil porque seguimos con ese concepto de que el cielo está acá y esto aquí, la tierra, es un descontrol. Pero cuando entendemos que lo que hace Jesús en la cruz es traer el cielo en la tierra, y que el reino de los cielos se estableciera aquí en la tierra, eso para mí cambia toda la forma de ver la vida. Y por eso es tan bonito el diseño de Dios de lo que hace en su obra, que si el Señor Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiéramos tenido nosotros la posibilidad de tener el regalo del Espíritu Santo en nosotros. O sea, digamos que humanamente hubiera quedado limitado al tiempo y al espacio, pero al morir, al resucitar, su Espíritu ya
habita en cada uno de nosotros. Es una cosa muy loca que nos podríamos quedar, no loca, pero sí complicada, que nos podríamos quedar acá hablando mucho de esto. Milton, algo en este punto que quisiera compartir. ¿O lo dejé sin palabras? No. Quedó anonadado. Quedé sin palabras. No, me parece muy bien que pensemos en esto, en qué implica creer en nuestro Señor resucitado. Esto es fundamental para la vida del cristiano, porque como decíamos al comienzo, es posible mantener la devoción a Dios y mantener la devoción a un Cristo que no ha resucitado. Eso se puede hacer, pero la resurrección revoluciona la vida, cambia a los discípulos. Es que eso es lo que uno ve en los relatos. Los relatos bíblicos nos invitan a mirar a los discípulos cuando no están convencidos de la resurrección y cuando están convencidos de la resurrección. Para ellos mataron a Jesús y era apaga y vámonos, no hay nada que hacer. Pero cuando por fin comprueban que Jesús ha resucitado, ya entonces esto sí se puede creer. Esto sí es verdad. Y vale la pena morir por esto. Miren, hay una frase que quisiera compartir. Dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos en la mañana de Pascua, resucitó como comienzo de un mundo nuevo que el Dios de Israel había pretendido hacer desde el inicio. Comienza la nueva creación. Y Pablo es muy enfático en esto, por ejemplo, en Corintios. Él habla mucho de la nueva creación. Y cuando usted entiende este concepto de la resurrección, creemos en Jesús, creemos en que murió y era necesario morir en la cruz, pero que resucitó, eso para nuestra vida tiene que ser algo que nos revoluciona. Porque eso significa que si usted cree en Jesús, que murió en la cruz y resucitó, usted tiene que estar experimentando la nueva vida. Usted es nueva creación. Usted es una persona nueva en todas las áreas de su vida. Y eso es un proceso que va sucediendo, pero es algo que hace parte de la nueva creación de Dios. Y eso creo que es lo que nos tiene que llevar a nosotros a entender y a vivir este concepto de la resurrección, que somos parte de la nueva creación de Dios, que el Señor está trayendo de alguna manera, construyendo su reino aquí, ahora, a través de cada uno de nosotros, en lo que hacemos, desde nuestras vocaciones, desde nuestros trabajos. El Señor está trayendo su reino acá. Entonces, ustedes saben que cada semana, no sé, Milton, ¿quiere decir algo más? Cada semana nosotros tratamos de hacer un reto, donde decimos, esta semana pensemos en esto. Y quiero dejarles este reto para hoy, para que piensen en esta semana, y es, ¿cómo? Pregúntese usted, esta semana, ¿cómo puedo vivir la vida resucitada? Esa nueva vida. ¿Cómo ser parte de esa nueva creación? Esto tiene que ser práctico. ¿Cómo estoy viviendo yo la nueva vida? ¿Cómo estoy siendo parte de la nueva creación de Dios? Porque es realidad, y yo no lo había visto así. Cuando los discípulos se dan cuenta que verdad sí resucitó, ellos, un Pedro parece otro Pedro. Pedro ya predica de una manera increíble, habla y sin miedo, sin nada, porque ellos dicen, es que esto es todo, cambió toda la historia de nuestra vida. Eso mismo tiene que pasar con nosotros. No puede ser que nuestras vidas cristianas sean vidas de personas que creemos en Jesús, pero seguimos igual. No pasó nada, no cambió nada. Simplemente cambió de religión o viene a la iglesia los domingos y ya, pero siguió siendo el mismo. No. Si creemos en Jesús y en el Jesús resucitado, nuestras vidas tienen que ser diferentes. Tienen que ser evidencia de la nueva vida de Jesús en nosotros. Y eso, para ustedes que de pronto los veo ahí como asustados, como que no, ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer una nueva creación? ¿Eso saben quién? ¿Es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y el Señor es tan hermoso que no lo dejó como, bueno, miren a ver cómo cambian porque yo ya resucité, no, sino que les envío mi Espíritu Santo para que a través de Él puedan vivir y experimentar la vida resucitada de Jesús en sus vidas. Esa
Esa es una, porque hay muchas otras cosas, pero esa es una de las razones por las cuales es importante entender la resurrección, que podemos participar en la resurrección de Jesús en nuestras propias vidas y que Él puede hacer de nosotros nuevas personas. Amén. Milton, ¿oramos o qué? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando? Gracias, Milton. Un aplauso para Milton por acompañarnos. ¿Qué tal si por un momentico cierra usted ahí sus ojos y piensa en las implicaciones de la resurrección de Jesús en su propia vida? ¿Qué significa para usted? Tal vez usted está acá y usted es de los que piensa en que sí, yo creo que sí, resucitó, pero pues eso como que no tiene nada que ver conmigo. O tal vez usted está luchando con la idea de, ¿será que de verdad sí se levantó de los muertos? Eso fue un cuento de los discípulos. Cierre por un momento sus ojos y reflexione unos segunditos en esto. Piense un momentico en lo que hemos hablado, en lo que significa ser parte de la nueva creación, en lo que significa ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Cierre por un momento sus ojos, piense en tal vez usted lleva muchos años en la iglesia, lleva muchos años compartiendo y tal vez usted cree y está seguro de lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección, pero no hay evidencias en su vida, no hay frutos, no pasa nada, simplemente es algo que está en su mente y no ha transformado su corazón. Que este sea el momento en el cual podamos acercarnos al Señor y decir, Señor, creemos en la resurrección, creemos en lo que tú hiciste en la cruz, creemos, Señor, en tu obra poderosa, pero también creemos en que esa nueva vida que tú experimentaste ahí, en la resurrección, ese nuevo cuerpo lo vamos a tener nosotros en algún momento también. Y que podemos empezar a experimentar nueva vida y ser nuevas creaciones hoy, ahora, aquí en el 2023 en Armenia. Señor, yo te pido que podamos empezar a entender, a comprender, como hablábamos ahora, que cuando los discípulos entendieron, comprendieron y vieron que había resucitado, sus vidas no fueron iguales. Todo cambió, Señor. Padre, que eso mismo suceda en nuestras vidas. Y yo quiero invitarlo que ahí donde está, usted le diga, Señor, yo quiero ser una evidencia de tu resurrección, de que hay una vida antes de Cristo y una vida después, que las cosas pueden ser diferentes, que somos nuevas creaciones, que podemos vivir la vida diferente, Señor. Padre, gracias. Hoy te bendecimos, Señor, y como pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, te adoramos y te bendecimos, Señor, por que tú eres bueno, Señor, por tu misericordia con nosotros, porque podemos acercarnos delante de ti, Señor, porque podemos experimentar tu obra, tu resurrección, lo que tú has hecho, Señor. Porque así como los discípulos y las mujeres que hace 2000 años fueron a la tumba y la encontraron vacía, y eso cambió sus vidas, Señor. Nosotros creemos que eso mismo ha sucedido con nosotros, y por eso hoy te bendecimos, Señor, porque tú venciste la muerte, porque venciste la maldad, porque nos diste esperanza, porque estábamos cautivos, porque estábamos en prisiones, porque la muerte nos tenía derrotados, pero ahora no, Señor. Podemos creer y entender que la muerte no es el final, que hay una vida eterna contigo, que hay esperanza, que nada de lo que nos pueda pasar acá en la tierra nos puede derrumbar, nos puede tumbar, porque nuestra esperanza está puesta en lo eterno. Que nada de lo que aquí en la tierra, como dijo C.S. Lewis, nada de lo terrenal nos va a llenar. Y tal vez sea porque nosotros no fuimos creados para la tierra, sino para lo eterno, Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, y por eso hoy, como tu pueblo, como tu iglesia, celebramos, cantamos, comemos juntos, disfrutamos el ser tu pueblo, Señor.
Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.